Y sin más, vamos a comenzar con la primera mesa de hoy, la quinta mesa de las jornadas, con los avances en terapias domiciliarias. Cedo la palabra a don Manuel Arellano, vicepresidente primero de la Federación Nacional Alcer. Bueno, gracias, Ana. Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada que vamos a hablar de las terapias avanzadas y tenemos tres magníficos ponentes que nos van a hablar de todas las técnicas domiciliarias, de los problemas que hay con la diálisis peritoneal y además, como ya la tengo de pie, aprovecho y ya la presento, la doctora Guillermina Barrín, que es nefróloga del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Bueno, que al final nos va a hablar de todas estas cosas que tiene que ver con la enfermedad renal crónica avanzada, la hemodiálisis, la nefrología, la nutrición. O sea que, doctora, cuando quiera, aquí tiene el mando. Bueno, ahí hay otro. Buenos días. Agradezco a Alcer el que me haya invitado una vez más a participar en estas jornadas, porque realmente los nefrólogos, las enfermeras, no somos nadie sin los enfermos, ¿no? Tienen que ser el foco del que parte todas las acciones y el feedback con ellos es lo más importante para salir adelante. Soy un entusiasta, tengo que decirlo, de las técnicas domiciliarias y yo que me he dedicado más a lo largo de mi vida profesional a la hemodiálisis domiciliaria, han cambiado tanto las cosas y se han facilitado tanto que realmente es importante el hablar con ellas y comunicar y que todos ustedes estén informados de esta posibilidad. Como introducción, la hemodiálisis domiciliaria no es para todos los pacientes, pero sí todos los pacientes tienen derecho a recibir una información sobre ella, incluso si no son candidatos, saber por qué no lo son. En las modalidades en domicilio siempre hay ciertos riesgos que asumir por parte de ustedes y por parte de nosotros. Cuando el decir se va a marchar a domicilio o no, tenemos que saber que hay unos riesgos, los asumimos al 50%, y controlarlos, que es lo más importante, enseñarlos que lo mismo que pueden ocurrir algunas complicaciones en los hospitales o en los centros de diálisis, pueden existir en domicilio y hay que saberlas controlar y los responsables últimos del entrenamiento somos nosotros. Que se necesita un programa multidisciplinar, tenemos que ir el equipo sanitario todos conjuntos para llevarlo a cabo y con componentes, y eso lo digo alto, convencidos y con una infraestructura que podamos dar que sea lo suficientemente buena y convincente para que ustedes corran los menos riesgos posibles. Y luego un protocolo que en cada sitio es a nivel general. Saben ustedes que hay un grupo de hemodiálisis domiciliaria de la Sociedad Española de Nefrología y que también participan, lógicamente, enfermeras y de la SEDEN, pero en cada sitio tenemos unas peculiaridades, unos pasos a seguir que se deben de adaptar para cada paciente cuando nos surgen candidatos, porque lo tenemos que explicar. ¿Qué necesitamos? Pues un paciente que tenga los requisitos para poder realizarla. Nefrólogos convencidos de que esa alternativa es posible, una enfermería que lo ofrezca como una posibilidad más de terapia renal sustitutiva, venga de donde venga el paciente, un equipo multidisciplinar experto que dé soporte antes, cuando enseñamos y después en domicilio para que los pacientes estén bien y una infraestructura básica, un lugar de aprendizaje que muchas veces va a ser el hospital. Y ahora voy a decir por qué me parece importante empezar en el hospital, porque nosotros siempre tenemos una primera semana de toma de contacto y el paciente ve a lo que tiene que adaptarse, ve sus posibilidades y alguno, como el último, ha dicho, mire, yo creo que esto para mí va a ser un jaleo porque viajo mucho, tampoco tenía una infraestructura de alguien que tenía que estar más o menos con él. Mire, prefiero mejor dejarlo, me he ido unos días a Málaga y no he tenido problemas y prefiero seguir en crónicos hasta que me trasplante. Estupendo. Y entonces, si eso empiezas en domicilio, has creado una infraestructura que luego tienes que quitar. Y luego el domicilio del paciente que reúna condiciones y fundamentalmente no necesita mucho, pero sí para almacenaje, ya veremos las posibilidades que hay.
y luego una industria que dé un soporte bueno para dar todo el material que necesitan con la frecuencia que puede necesitar el paciente, y que lo de las llamadas telefónicas con un ATS que además conozca las máquinas y los monitores. Realmente, cuando hemos hecho en grupos de pacientes qué es lo que más, nos quieren y nos consideran al personal sanitario, pero cuando tienen un problema, que haya un ATS que conozca la máquina y que les dé una solución a lo que tienen, lo aprecian mucho más casi que el que nosotros estemos haciendo revisiones, que llega un momento, como antes comentaba con Dani, que casi les cuesta trabajo si están bien. Aprovecho este pequeño silencio para recordarles que vamos a dar 10 minutos para cada ponencia. Luego va a haber unos programas de formación globales en cada centro y adaptado a los pacientes, y luego también grupos de trabajo y las asociaciones que nos van a ayudar. Porque yo estoy convencida que la hemodiálisis diaria en domicilio es de elección muy fácil cuando se conoce. Realmente se han hecho muchas encuestas de qué pasaba, cómo estaban los pacientes y al personal, y siempre decían: las máquinas son muy complicadas, el paciente tiene miedo a pincharse y realmente necesitamos una infraestructura mejor. Entonces, ¿qué queremos con los monitores? Un tamaño fácil, que ocupe un lugar pequeñito, que sea segura, que no sea ruidosa, que sea accesible para el aprendizaje, que tenga buena luz, que parece una tontería, pero no lo es, que no haya que limpiarla como pasaban las cubas antiguas, los que somos más mayores y los pacientes se iban a casa, y que haya una posibilidad, si queremos, de taparla y que nadie se entere que estamos o no estamos en diálisis. Eso es una cosa nuestra. Y fácil para viajar. La libertad que da un portátil no lo va a dar ninguna máquina, que no están sometidos a horarios, que bastante con los horarios y con las cosas que tenemos que esperar. ¿Qué hemos hecho? Pues una modalidad con ventajas, hemodiálisis en domicilio, y quizá la mejor alternativa, que es hacer un poquito 5 o 6 días a la semana y luego seguimos con nuestra vida normal y con menos problemas. Entonces pasamos a explicar y que todos sepan que esta modalidad existe: primera semana de contacto y la primera hemodiálisis en domicilio 1 o 2 con el soporte de enfermería suficiente, o si es necesario de los nefrólogos, para que todo siga con la mayor normalidad posible. ¿De dónde pueden salir los enfermos? Pues de hemodiálisis de crónicos, que cuando han visto que estaba el monitor, yo quiero probar. Como primera opción de terapia renal sustitutiva, hay pacientes que se les da a elegir, tienen algún motivo por el que no les viene bien peritoneal y hacen hemodiálisis domiciliaria. Cuando vuelven de DP porque el peritoneo ya se ha consumido o tienen ya que estar con varios intercambios más cicladora, o postrasplante. En nuestra experiencia, como primera opción de terapia renal sustitutiva, es donde hemos tenido más pacientes. Entonces, elección de esquema, aprendizaje y revisiones después con reciclaje de los pacientes. Si alguno quiere la presentación, encantada se la regalo. O sea, se la doy, me da el correo electrónico y no tengo ningún problema. Es más, ¿para quién mejor que para ustedes? Las dos técnicas que tenemos, miren la diferencia entre los monstruos de monitores que habitualmente tenemos y lo pequeñitas que son las dos, la Next Stage y la Fisiria. Empezamos con Next Stage, ahora tenemos las dos posibilidades. Simplemente contar que son sencillos, programamos para que no haya que infundir nada, para que no haya riesgos en ese sentido. Miren un paciente con más de 2 años de buttonhole, que es una técnica de punción que se hace y que es mucho más fácil. No se necesita heparina, no se necesita cosas especiales como antes para drenaje, gasto de agua es mucho menor, porque hacemos una diálisis con 30 litros solamente de líquido. Y con el miedo a pincharse, en algunos casos puede ser también con catéter, aunque ya saben que el mejor catéter es una fístula, porque realmente las complicaciones son menos. Y luego el esquema de diálisis es más fisiológico, menos complicaciones, y vamos a por ello.
Esta es la primera, es la Next Stage, es un sistema con un cartucho y que es sencilla de manejar como líquido, como para controlar la acidosis es lactato, y hay dos modalidades, aquí lo ven, esto es de nuestra unidad, o bien con bolsas arriba, que es lo que hace de líquido de diálisis, o bien con una cuba pequeñita que da para 2 sesiones de 30 litros. Ventaja de la cuba pequeñita, que realmente si no tienes mucho sitio de almacenaje en casa, pues simplemente con esto ya lo puedes solucionar porque tiene menos embalaje. A mí personalmente me gustan más las bolsas, entre todo porque aunque es líquido ultrapuro y lo hemos comprobado, las bolsas es estéril, aunque ocupan más. Dos minutos, doctora. Son bolsas Gracias. de 5 litros y sirven para 2 sesiones. El otro monitor es Fisidia, da 2 alternativas de líquido de diálisis con lactato y con bicarbonato. Realmente las ventajas pues, es poder viajar, es más sencillo, síndrome de fatiga postdiálisis desaparece y va a dar una serie, pues tener un buen acceso vascular, una atención en domicilio buena, no se pariniza y las ganancias de peso se controlan. Casos especiales tenemos muchos, del paciente y del entorno. La edad avanzada, que a veces se sustituye con alguien que pueda hacerles las diálisis, negativa del paciente para trasladar un problema más a su casa, a veces las hepatopatías, trastornos de la coagulación, retraso mental, accidentes vasculares que van a necesitar un soporte mayor para hacérselo. He preguntado y me dijeron, hay un paciente analfabeto que se le enseñó 1, 2 y 3 y cuando llamaba tenía una duda y no se lo había aprendido, realmente llamaba y le decían, haz no sé qué, haz no sé cuántos, más la contraindicación, a no ser que sea médica, es barreras que nos ponemos para solucionar cosas. Problemas articulares que necesitan que la destreza sea mejor, el acceso vascular siempre debe ser bueno, emigrantes que a veces tenemos más y a veces no tienen sitio y probablemente sea el self-care hemodiálisis, un sitio donde ellos se lo puedan preparar pero que les demos soporte porque no tienen todo, y luego pacientes que viven solos y no todos son tan activos y tan decididos como Dani, en los que hay que ayudarles y hay que empujarles y tienen unas características especiales para hacérselo solo. Como no tengo casi tiempo, simplemente decir que un embarazo y un sacerdote en un convento que cogieron todos el COVID, que era de nuestro hospital, realmente el tener de hemodiálisis domiciliaria le salvó la vida. O sea, se dializó mucho, se dializó más, el CEPAC lo utilizaron las monjas de su convento para darle más oxígeno y realmente ha sido espectacular cómo se ha podido mejorar. Luego lo demás son problemas, problemas para dar el soporte de los familiares o de las personas que estén allí y ya termino. La hemodiálisis corta es posible y proporciona beneficios a los pacientes con enfermedad renal crónica con diálisis. El esquema corta diaria evita episodios de intradiálisis y da mayor seguridad. Precisa un organigrama y es muy importante con personal adecuado y conocedor de la técnica. Los monitores portátiles nos van a dar una calidad adecuada, desplazamientos y mayor autonomía. Tuvimos un paciente de que se iba a Canadá y volvía. Menos complejidad de manejo y una ausencia de instalación de fontanería y eléctrica. Y, por supuesto, va a aportarles, que es lo más importante, una mejor calidad de vida para todos ustedes. Nada más. Bueno, muchas gracias a la doctora Barril. Lamento no haberles avisado a los ponentes que vamos a dar 10 minutos. 2 minutos antes les avisaré por si quieren ir terminando para las conclusiones, para que haya tiempo a las preguntas, que yo creo que es una cosa importante para todos. Muchas gracias por la ponencia. Yo creo que ha sido muy clara y muy interesante. Doctor Miguel Pérez Fontán, que es del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Coruña. Fundamentalmente está centrado en trabajo en diálisis domiciliaria y enfermedad renal crónica y con tema de enfermedades infecciosas en diálisis peritoneal, y precisamente
El tema de su ponencia es novedades en infecciones peritoneales. Cuando quiera, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar gracias a Alcer por darme esta oportunidad de compartir con ustedes estas jornadas y además hablando de, como bien ha dicho el moderador, de mi tema principal, que es la diálisis peritoneal. Yo llevo 40 años trabajando, empecé ya de residente porque me formé en La Paz con el doctor Selgas y llevo pues, prácticamente desde el año 1982 trabajando de manera casi ininterrumpida en este tema. En Coruña tenemos un programa muy grande, un programa que ronda los 100 pacientes y estamos muy orgullosos de que tanta gente se pueda beneficiar de este tipo de tratamiento en autocuidado. Hasta ahí todo bien. Ahora me gusta hablar de las virtudes de la diálisis peritoneal y me han invitado aquí a hablar de la principal complicación de la diálisis peritoneal. Los nefrólogos de peritoneal siempre nos quejamos de que siempre hablamos, sobre todo César Remón, que es el jefe de servicio de Cádiz, dice, siempre estamos hablando de los problemas que tiene, nunca de sus ventajas. Bueno, pues hablamos de novedades en diálisis peritoneal. Tengo poco tiempo. Y en infección peritoneal, perdón. Tengo poco tiempo y voy a centrarlo fundamentalmente en una cuestión que es cómo ha evolucionado la incidencia de esta complicación en los últimos años y por qué. Bueno, lo primero, ¿sigue siendo un problema fundamental? Pues sigue siendo un problema importantísimo. Esto, hace pocas semanas leía yo esta revisión muy interesante de este mismo año de Nature Review Nephrology, en la que establece una pirámide de los problemas de la diálisis peritoneal y miren quién está arriba de todo. Las infecciones peritoneales siguen constituyendo un problema muy importante para los pacientes. ¿Por qué? Porque son infecciones que normalmente tienen un curso bueno, curan en periodos de tiempo cortos, inferiores normalmente a 4 o 5 días, pero de vez en cuando se tuercen bastante. Un porcentaje significativo demanda ingreso hospitalario. No es raro que haya que quitar el catéter peritoneal para poder controlar la infección. Las recaídas son frecuentes y, sobre todo yendo a marcadores potentes de pronóstico, las infecciones peritoneales siguen siendo a día de hoy la causa más importante de fallo de la técnica, de que haya que pasar al paciente obligadamente a hemodiálisis y fíjense la mortalidad que tiene, la media es del 2 al 6%. Esta mortalidad, desde luego, no es despreciable. Son unas infecciones con un potencial de complicación grande. Además, son relativamente frecuentes, estos son datos de diferentes países del mundo, en el que, como ven, esto es un rasgo muy típico de las infecciones, la variabilidad en la incidencia de unos países a otros y dentro de cada país de unos centros a otros. Esto se debe, sobre todo, al seguimiento de cosas de las que voy a hablar a continuación. La media actual pues, anda por alrededor de los 0,4-0,5 episodios por paciente y año, superior a lo deseable. Hoy en día creo que podemos aspirar sin mayores problemas a reducir la infección por debajo de 0,2 episodios, es decir, un episodio cada 5 años parece un objetivo razonable hoy en día. Y voy al grano. ¿Qué ha pasado en los últimos años con las infecciones? Bueno, pues después de unos años de estancamiento en los que parecía que no mejorábamos o mejorábamos muy lentamente, en los últimos años hemos visto, los gráficos de arriba son de registros internacionales, los de abajo de registros nacionales, hemos asistido a un descenso progresivo en la incidencia de peritonitis. Estamos mejorando. Quien más ha hecho para esto es el sistema Data, que es la gráfica de arriba a la izquierda, que ha conseguido, partiendo de unos resultados pobrísimos, en Australia y Nueva Zelanda tenían unos resultados pobrísimos en términos de incidencia de peritonitis, han conseguido una mejora realmente espectacular. ¿Y cómo lo han hecho? Esto es el asunto fundamental. Pues lo han hecho aplicando estrategias empresariales, estrategias de mejora continua en la calidad, estrategias de ciclo Deming. ¿Qué es esto? Pues buscar cuáles son los puntos débiles, diseñar estrategias organizadas y estructuradas para atacar todos y cada uno de esos puntos débiles, controlar resultados, monitorizar resultados y, en base a los nuevos puntos débiles que se detectan, seguir mejorando. Estrategias de mejora continua en la calidad. Esta diapositiva refleja los puntos principales en los que el sistema detectó debilidades que causaban incidencias inadecuadas de infección, selección de pacientes, factores de riesgo modificables, como por ejemplo pues el tabaquismo o los mascotas, por poner solo 2 ejemplos, cómo se hacían los entrenamientos, la monitorización de los pacientes y, por supuesto, conectología y mejoras en soluciones de diálisis, portadores, inserción y cuidados de catéter y, es muy importante, profilaxis en situaciones de riesgo.
Entonces, el ejemplo a data hay que seguirlo porque es óptimo y esto es lo que debemos hacer todos los países, sobre todo que tenemos un entorno similar. Y la mejor manera de sistematizar esto es en las guías clínicas. Hay que elaborar guías clínicas organizadas que sistematizan todas estas cuestiones y permitan unos resultados mejorados a nivel global. No que mejoren unos centros y otros no, sino que mejoren todos. Perdón. Este año han salido 2 guías, las guías de la Sociedad Española de Nefrología a primeros de año y un poco después las guías de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Y estos se han dedicado a mejorar este sistema. ¿Qué han aportado, sobre todo las nuevas guías, aparte de aplicar esta nueva sistemática? Pues estos aspectos, fundamentalmente, mejoras en la nomenclatura, definición de situaciones. A lo mejor les parece que esto es una cuestión secundaria, pero definir las situaciones es fundamental para que cuando estamos hablando de una cosa, todos estemos hablando de lo mismo. Y esto es fundamental para establecer estrategias de mejora continua en la calidad. En segundo lugar, claves diagnósticas. Se ha mejorado mucho en el estudio de las claves diagnósticas, sobre todo en automatizada. La automatizada la trata mucho mejor las guías SEN que las guías ISPD, y esto tiene una lógica. Las guías SEN son para España, en España hay mucha automática, en las guías ISPD son para todo el mundo. Tienen que ser igual para China que para Egipto, que para Canadá, y a nivel mundial la diálisis automatizada tiene mucha menos penetración y menos relevancia. Sistematización de las medidas de prevención, este es el aspecto al que dedicaré la diapositiva principal de mi presentación, y luego medidas de tratamiento de inicio, según germen causal, medidas fundamentadas en evidencia, que es el elemento esencial también para establecer qué es lo más apropiado. Y tratamiento en contextos atípicos. ¿Qué haces cuando el paciente tiene una evolución tórpida? ¿Qué haces cuando recae? ¿Qué haces cuando tiene una evolución refractaria? La sistematización del abordaje de estas cuestiones mejora mucho los resultados. Esta es mi penúltima diapositiva, no sé cuánto tiempo me queda, pero es mi penúltima diapositiva antes de que me amenacen. 4 minutos. Entonces tengo tiempo de sobra. Recomendaciones en prevención. Esto es el aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque lo más importante en infección peritoneal no es el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, que es importante. Cuando aparecen hay que curarlas. Pero lo que nos interesa con este tipo de infecciones es la prevención, que no se produzcan. Esto es lo que es más importante. Y estos son los aspectos que más destacan. Dentro del entrenamiento hay 3 aspectos fundamentales. Hemos cambiado de máster en diálisis peritoneal que se daban hace años. Había que enseñarle todo al paciente, tenía que saber todo de todo. Esto ya sabemos que esto no es lo correcto, no es lo adecuado, porque al final la formación se diluye. Hay que hacer entrenamientos breves, focalizados y centrados, sobre todo precisamente en la prevención de infecciones, que es la complicación que más mejora con el entrenamiento. Lo otro es fácil de aprender. Lo que más mejora es un entrenamiento adecuado. La conveniencia de la visita domiciliaria sistemática. Esto ha sido acreditado en años recientes por estudios aleatorizados que muestran que si el paciente, porque a veces el paciente no está de acuerdo en que se vaya a su domicilio y por supuesto está en su derecho, pero la visita domiciliaria es muy beneficiosa para conocer el entorno del paciente. De esto nos ha hablado también Guillermina hace un momentito. El reentrenamiento también es extraordinariamente útil y debe ser utilizado extensamente, pero ¿cuándo? Por indicación. Esto también se ha estudiado con ensayos aleatorizados. Reentrenar por reentrenar, como se hace, por ejemplo, en algunos países escandinavos, es decir, cada 6 meses reentrenar a los pacientes, no tiene ningún beneficio demostrado. En cambio, reentrenar cuando hay situaciones que lo requieran, pacientes que están teniendo infecciones, pacientes que han cambiado sus condiciones sociofamiliares, pacientes que han estado ingresados durante mucho tiempo en el hospital, reentrenar en este tipo de situaciones tiene un beneficio muy evidente. Factores relacionados con el catéter, que antes se despreciaban también un poco. Muchas infecciones proceden del catéter, de infección primaria del catéter, y esto hay que prevenirlo. Factores relacionados con el intercambio. Esto ha habido algunos vaivenes importantes. Sí sabemos, por ejemplo, que el lavado de manos seguido de gel hidroalcohólico tiene una importancia crucial, el uso del gel hidroalcohólico, pero previo lavado de manos. Esto es un aspecto muy importante. El uso de mascarilla, que en algún tiempo en la Sociedad Internacional se llegó a desaconsejar, hoy en día se aconseja. ¿Por qué? Porque están aumentando las infecciones estreptocócicas, que muchas proceden de la boca. Esto es muy conveniente utilizar mascarilla. Y un entorno higiénico, un tema al que se ha dedicado mucha atención en los últimos años, porque cada vez tenemos más mascotas. Ya saben que hay más mascotas que niños en muchas comunidades autónomas de España. Las mascotas tienen su papel, pero no en el sitio donde se hace el intercambio de diálisis.
Otro aspecto importantísimo es la profilaxis de procedimientos bacteriémicos y el manejo de desconexiones. Hasta el mejor escribano echa un borrón. Uno se puede confundir. Lo importante es que cuando hay una desconexión, consultar y aplicar una terapia de profilaxis adecuada, sobre todo en lo que llamamos las desconexiones húmedas. Algunas tonterías que hacemos los médicos que no tienen sentido, por ejemplo, esta manía que tenemos de dar inhibidores de la secreción ácida gástrica. Bueno, pues estos inhibidores, el uso de estos inhibidores, sobre todo de los H2, se ha asociado con infecciones por gérmenes entéricos, que son de las más graves. Pues, ¿para qué vas a dar ranitidina o famotidina a una persona que no lo necesita? Encima, le aumentas el riesgo de infección. Y todo ello en un entorno de estrategias de mejora continua. Vale, pues ya está. Bueno, pero... ¿Ya está? No, me tiene que hacer un descuento. Ahora, ya está. En resumen, justo a tiempo. En resumen, hay un gran margen de mejora en la prevención y tratamiento de las infecciones peritoneales y, de hecho, esto está sucediendo. Están bajando mucho la incidencia. ¿Por qué? Porque hemos identificado... ¿Esto va para atrás? Bueno, esto es porque hemos identificado factores de riesgo modificables cuyo abordaje sistemático tiene grandes beneficios. Las guías de práctica clínica, endosar las guías de práctica clínica como un método esencial de abordar de manera organizada estas medidas y su seguimiento. Que las guías SEN y las guías ISPD se parecen mucho porque beben de las mismas fuentes. Esto quiere decir que se pueden utilizar de manera casi indistinta en la práctica clínica y, de hecho, muchas de las diferencias que hay entre ellas se deben a lo que decía antes, que las guías ISPD están destinadas, tienen que valer para cualquier país del mundo y nuestras guías son para aquí. Yo creo que esto es un punto a favor de las guías SEN, pero la verdad es que se parecen mucho. Y la atención creciente que nos merecen cuestiones que cito ahí, el entrenamiento focalizado, la visita domiciliaria, el reentrenamiento, la mecánica del intercambio y, muy importante, la profilaxis de contextos de riesgo, siempre con una metodología de control de resultados, una metodología de mejoría continua en la calidad. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez Fontal, por ceñirse también al tiempo, como ha hecho la doctora Barril, incluso sin saberlo. La doctora ya ha sido una alumna aventajada. La tercera ponencia de la mesa de hoy, de esta primera mesa, es ¿qué haría falta para crear una estructura de diálisis peritoneal asistida en España? Que nos la da el doctor Manuel Macías, que es jefe de nefrología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, de aquí al lado. Así que, doctor, cuando quiera. Bien, agradecer a todo el equipo de Alcer y todos los que conozco de poder venir aquí a hablar para realmente, como decía Guillermina, el objeto de nuestro trabajo, ¿no? No hay otro. Entonces, cuando le hacen a alguien una pregunta como título de charla, peligro, ¿no? Peligro porque, a ver, como decía el profeta, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Lo que viene a resumir mi charla es que para ofrecer al paciente aquello que le pueda dar solución a sus problemas, hay que oírlo atentamente. A veces insistimos en nuestra forma de entender la enfermedad y su solución y no oímos a aquel que tiene algo que transmitir o decir. Y la respuesta podría ser recursos en infraestructura, como dice la pregunta, ¿no? Esto es mi hospital en los años 60 cuando se inauguró y aquí quedaba más o menos, ¿no? Y esto todavía es más grande lo que han hecho ahora, ¿no? Y yo no creo que esta sea la solución de mejorar la asistencia y la atención que se les presta. De hecho, como anécdota, yo tengo un paciente que se le contaba a él, enfermero, un señor mayor ya jubilado, que tenía a su señora que empezaba con diálisis peritoneal, y le contaba al médico que lo atendía que le hacía falta una infraestructura. Y entonces el pobre paciente decía, me acabo de comprar un piso y no sé si tiene infraestructura suficiente. Y realmente eso es lo que a veces confunde, ¿no? El mensaje, claro, es, como se ha dicho antes, que, como decían ingenieros de ingeniería médica hospitalaria, las enfermedades crónicas tienen que quedarse en casa, tratarse en casa y la respuesta y la solución a los problemas tiene que partir de ese principio. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de peritoneal asistida? Pues, como dice ahí la definición, muchas que hay, ¿no? Implica la ayuda total o parcial por personal sanitario o no, en la mayoría de los casos, para realizar el procedimiento de tratamiento. Esto, que parece algo innovador, ya hubo una reunión en el 2006 sobre este tema, pero realmente lo sorprendente es que consta en la literatura que está inventada en Francia en el año 77. Pero está inventada porque había dinero para hacerla. O sea, la financiación de algo hace que exista.
Cuando algo cuesta algo, significa que esto realmente tiene importancia. Entonces, muchas veces cuando nos enfrentamos a esta pregunta, a veces puede ocurrir que nos digan, no es posible tener esto. O bien nos digan, es imposible, pero hay que intentarlo. Y yo creo que lo que hay que hacer es pensar, pero no me lo había planteado, realmente se puede hacer. Y esto es lo que hemos hecho en algunos sitios, y en algunos sitios de España están haciéndose de forma, pues, como se puede. Entonces, realmente, cuando tienes un problema de salud de este tipo, tienes que plantear cuál es la necesidad, establecer una estrategia. Esto es un esquema clásico de la gestión, donde, bueno, hay que establecer los recursos necesarios, veremos cómo. Y los primeros pasos a seguir son los siguientes. Primero sería conocer, como he dicho, cuál es la realidad de nuestra población de pacientes, cuáles son sus necesidades, cuál es su estado, su estructura socioeconómica, cuáles son los factores que intervienen, la distancia de donde viven, cómo viven, etc. Después saber que desde nosotros es cómo tiene que solucionarse el problema. Yo ya digo en el hospital que de nada vale mirar para arriba a ver qué dice el gerente o a ver qué dice la consejería. No, la solución está aquí, aquí. Un domingo por la mañana solo convoca a fieles de cada religión o a gente interesada en un problema. Les digo que esto es admirable. Y por último, establecer a qué niveles y cómo actuar. Yo creo que estas son las claves para cualquier actuación de este tipo. Entonces, ¿realmente es necesario un programa de peritoneal asistida? Pues sí, porque fíjense cómo ha crecido el nivel de enfermedades crónicas, y esto 2020, 2022 que estamos ahora quizás es más, esto es una previsión, y genera pues masificación del sistema, urgencias saturadas y realmente poca planificación. Siguiente, esta es una viñeta, pero al final viene a decir que muchas personas frágiles, ancianas, no llegan a diálisis porque en su enfermedad les deteriora tanto que no pueden dializarse, o bien se les ofrece una diálisis porque se limita a un ámbito hospitalario como es la hemodiálisis en centro. Creo que esto es un condicionante importante que obliga a pensar en alternativas. La peritoneal tiene muchas ventajas, pero hay que saber que hay limitaciones debido a esos pacientes frágiles que no tienen habilidades, que tienen carencias formativas, carencias visuales, y hay que tener una ayuda. ¿Y con el modelo sanitario actual es posible hacer todo esto? Pues según la definición mejor que he visto del modelo sanitario es esta. Debe centrarse en el paciente, queda todo dicho. Ser seguro, que esté accesible a todos, sea equitativo y tener la filosofía de mejora continua. Y lo que ocurre en la realidad es otra, ¿no? Tenemos el Mundial de Qatar que empieza hoy y no les digo los recursos que hay. De hecho, ayer venía en el avión y venía un equipo de críos de la Federación de Fútbol. Y eran niños, que habría 25 niños, y había unos 25 asistentes de la federación para atenderlos. O sea, un equipo de lujo de asistentes. Ojalá tuvieran otro grupo de asistentes para atender a nuestros pacientes. De hecho, yo siempre recuerdo el plan ADO. ¿Se recuerdan cuando las Olimpiadas de Barcelona, que se invirtieron millones y ganamos por primera vez 23 medallas de oro? Impensable. ¿Sabes por qué? Porque se unió las instituciones públicas con las privadas, que parece que es el demonio. Pues mira, gracias a que se unieron, hubo dinero, y yo quiero también tener asistencia sanitaria olímpica. No plan ADO, sino plan para mejorar nuestra asistencia. Las claves para este programa serían, primero, mejorar el conocimiento de la enfermedad y de la diálisis por parte de todo el personal. Segundo, saber cuánto nos va a costar. Una previsión de gastos y de costes. Todo tiene un coste, no solo económico. Hay que hacer algo, hay que dejar de hacer algo. Si queremos algo, otro no se puede hacer. No puede haber de todo en todos lados. Cuarto, buscar alternativas. No hay enfermeras. Como digo yo, no hace falta una enfermera en todos los colegios. Sería imposible. Por tanto, no hace falta una enfermera en cada casa. Hace falta gente preparada, supervisada y que tenga acceso rápido a las preguntas que se le planteen. Cuarto, formar de manera segura y sólida, como decía Miguel, para que la formación sea la clave. Y siguiente, definir qué modelo queremos de diálisis peritoneal asistida, cómo queremos que sea. Y por último, formar parte, y esto debe formar parte de la oferta asistencial que le damos a los pacientes. Yo tengo muchas más diapositivas, pero no voy a dar. Esta es la última, creo que queda el mensaje claro, y las preguntas es lo importante, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, porque no solo no duró 10 minutos, sino que duró 6, lo cual está muy bien porque nos deja 10 minutos para las preguntas del público.
Así que, dando las gracias a los tres doctores por haberse ceñido al tiempo, abrimos el turno de preguntas. Manos arriba, para que allí tienes una, aquí hay otra y aquí hay otra. Atrás hay otra y aquí hay otra, para luego. Adelante, Antonio. Un momento que no se te oye. A ver. Por el pinchazo buttonhole, me parece que se pronuncia así. Me parece que es un pinchazo que no hay que pinchar, que es una canalización que solamente hay que quitar la costra que se forma y que evitaría posiblemente el miedo al pinchazo, a la capacidad de pinchar que pueda tener cada persona. Sí, bueno, es una técnica, yo creo que se me oye, pero... Sí, es una técnica de pinchazo que lo que se hace son las 5 primeras o las 6 primeras punciones, lo hace siempre, se hace generalmente en el hospital, lo hace una enfermera y se crea como un canal siempre en el mismo sentido y en la misma dirección. Que hace eso y el que luego puedas pinchar no con una aguja biselada, sino con una aguja roma, lo que queda una vez que tú sacas la aguja es realmente una lesión muy chiquitita que se tapa como con una costrita y que luego cuando tú quieres poner, que nosotros intentamos que el paciente tenga autopunción, simplemente con la asepsia máxima y desinfectando antes de quitar la costra y después de quitarla, realmente como ya tienes el canal hecho, es muy sencillo, se hace con una aguja roma y la verdad es que facilita mucho las cosas. Yo he presentado 2 años pinchándose 6 días a la semana a un paciente y realmente habéis visto que tampoco se forman los aneurismas esos grandes porque la dinámica de fluidos con ese tipo de función es distinta. ¿Qué pasa? Que nos da muchas veces, yo muchas veces cuando veo a los pacientes las agujas, el calibre que tienen, de verdad, chapó por ustedes porque cómo aguantan pincharse con esas agujas y parece casi como que todo es normal, ¿no? Y que cuando empiezan hacemos recetas de EMLA lo que necesiten y llega un momento en el que eso forma parte de lo que es la diálisis. Duele menos con el buttonhole. Lo único es, como pasa en peritoneal y como pasa en los catéteres, hay que tener las etapas o cumplir todos los mecanismos de asepsia porque el riesgo mayor es la infección. No se puede hacer si es una prótesis, si es un PTFE, un goretes, pero si es una fístula autóloga está dando muy buenos resultados y los enfermos te dicen que al principio lo notan, pero luego prácticamente no duele y eso quita miedos también. De hecho, yo lo decía que los pacientes, lo comentaba con Dani, que hay pacientes que vienen a dializarse al hospital porque tienen cualquier problema y dicen, no, yo me pincho, que me pinche mi mujer, no las enfermeras. No porque no tengan confianza en la enfermera, sino porque el pinchazo como tal es una técnica que si tú aprendes, el que lleva pinchando 1 año al mismo paciente en el mismo sitio con una técnica que encima es una aguja roma, te da una seguridad increíble. ¿Podría explicar qué es una fístula autóloga? Sí, una fístula autóloga es la que no necesita un injerto especial, es simplemente la unión de una arteria con una vena y nada más. La que normalmente se hace, otra es cuando tienes que poner un puentecito porque ya esa fístula o no va o no tienes venas suficientemente buenas y entonces tienes que poner un injerto y pinchas el injerto, no pinchas la vena del paciente. Pero en un porcentaje muy alto y afortunadamente cada vez vamos teniendo más de las que los vasos los ponemos los individuos, las personas que lo necesitan y no tienes que poner nada artificial, ¿no? Y no cabe duda que sobre todo es más fácil y dicen todos que duele, que prácticamente no duele. Buenos días. Yo vengo de la provincia de Huesca. Me gustaría que me digáis cómo podemos convencer a los representantes, a las personas que nos llevan en el sector salud de la provincia, cómo los podemos convencer de que la salud, de que la hemodiálisis domiciliaria es importante. Nosotros hemos hablado con ellos, les hemos dicho de los beneficios que pueden tener los pacientes
pero nos dan como respuesta de que no hay medios económicos y con eso nos quedamos. A ver, no entiendo lo de que no hay medios económicos. Si las diálisis las factura a través del Sistema Nacional de Salud y las facturan igual. O sea, el hospital es el que paga las diálisis. Entonces, yo no entiendo el que en un momento dado digan que no se puede hacer. No, o sea, no lo entiendo, pero vamos, hay un grupo de apoyo que con unos coordinadores que seguro que estarían encantados de ir y si no yo me ofrezco a ir a contárselo, vamos, no hay problema. Ese es el problema que nosotros tenemos desde hace ya unos años. Pacientes que han querido optar por esta mejora en la vida y no se les ha permitido porque no había medios económicos para poner todo en marcha, enfermera, sacar una licitación, se han basado en otras cosas y claro. Vamos a ver, el único problema que puede haber es como todos cuando hemos empezado que quieran destinar una enfermera, que tengan, pero creamos necesidades o realmente, pero ya dentro de los hospitales, por eso he dicho personal de médicos y de enfermeras que estemos convencidos que eso es posible y que los enfermos se lo merecen. Y a partir de ahí, al principio no vas a poder hacer un macroprograma, pero sí que puedes dar la alternativa y puedes dar la reunión. Y realmente el material fungible, el dializador, el tal cual, es lo que menos cuesta de una diálisis. Lo que más costamos somos el personal sanitario, el equipo del hospital, amortizar lo que es la electricidad tal y cual, cosa que en casa se está ahorrando, que no debería de ser así, pero que también los costos en un momento determinado tampoco son tremendos como para no poderlo hacer, pero vamos. Sí, a ver, yo te voy a, no sé, vamos, lo que dice Guillermina es así, el recurso económico no es el impacto. Yo lo que creo que traslada tu pregunta es que no existe como un afán de los grupos asistenciales en promover esta técnica. Yo te voy a decir una cosa, yo quité diapositivas, pero una ponía: el liderazgo es clave para conseguir poner a aquellos interesados en algo a dar soluciones con ese objetivo. Si tú tienes un equipo que no está por la labor de técnicas domiciliarias, difícil lo tienes independiente de la consejería y de los recursos económicos que tengas. La clave está en que entendamos nosotros que ustedes requieren un tratamiento específico para cada circunstancia. Y un día será el domicilio y el día que falle el domicilio estarán los hospitales. Porque no hay una barrera que limite esto. Tu territorio, casi como es un territorio muy extenso, tienes gente que vive a kilómetros de las unidades de diálisis. Pues eso es un drama que hay que solucionar. Si en Canarias no tuviéramos peritoneal, yo cuando empecé, pues casi como Miguel en la peritoneal, yo estaba en un hospital, en el Hospital del Pino en Las Palmas. Tenía un programa de peritoneal que rondaba los 50 pacientes en los años 90. Y había pacientes que cogían el avión día sí y día no para volar de Lanzarote o Fuerteventura al Hospital del Pino a hacerse hemodiálisis. Había que viajar en avión para hacerse hemodiálisis. Yo tuve un cargo en la administración pública que viajaba en avión de Tenerife a Las Palmas 2 veces en semana y dije que yo no lo hacía más. Y era para sentarme en un despacho con un equipo directivo a organizar cosas, no para que me pusieran en diálisis. Entonces yo creo que ustedes, primero, sentarse con los equipos asistenciales y decirles que este es el objetivo, ¿vale? Porque no te va a dar nadie la solución si tú no la planteas al nivel que requieres, que es tu médico en ese momento, tu médico o tu equipo de nefrólogos, ¿vale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Tenemos aquí una última pregunta para que vayamos a ir en tiempo. En España en este momento hay 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes. Debe haber unos 1.500 o 2.000 con menos de 100 habitantes y todos ellos tienen un centro de salud. ¿No sería importante utilizar esos centros de salud para que los pacientes puedan hacerse la diálisis peritoneal o la diálisis, la hemodiálisis domiciliaria? Me voy a arrepentir de no haber puesto todas las diapositivas. La culpa será del poder. Claro, me asustó, tío. No, a ver, yo puse tenía una última alternativa que era, ¿hay otra alternativa a la diálisis peritoneal asistida? Sí. En países
Australia, Nueva Zelanda, son países con un modelo sanitario diferente. Como anécdota, para elegir a la ministra de Sanidad en Nueva Zelanda se convocó un anuncio en el periódico. Por currículum, a ver, ¿usted qué ofrece? ¿Y usted qué da? ¿Y usted qué va a hacer? No que lo pongo yo para ver después. Bueno, en definitiva, ¿qué existe en países de estos? Existe espacios, centros de salud, espacios dentro del municipio aportados por el ayuntamiento, en el caso español, que no existe, estoy hablando de países como Nueva Zelanda, donde con un área bien dotada de recursos no muy costosos y personal que supervisa, el paciente se hace su técnica domiciliaria en esa área, que no es su domicilio, porque su domicilio a lo mejor es muy limitado, le condiciona muchas cosas, entonces va ahí unas horas al día y está supervisado, él es independiente. Y eso tiene muchas ventajas. La fundamental es que el paciente socializa, porque el paciente en casa, hombre, si tienes 30 años y te mueves con las redes y tal, pues muy bien. Pero si eres una persona mayor, que tu vida pues, se rodea de ir a la compra diariamente y poco más, el tener un sitio que por culpa de tu enfermedad puedes en ese entorno hablar con otras personas que están como tú y al final supervisado, pues podría dar una respuesta a esa necesidad. Yo creo que lo que has dicho es algo que tiene que llegar, ¿vale? No sé si alguien tiene... Sí, bueno, yo el problema principal que veo para eso, más que el espacio, es el personal, porque sobre todo los tratamientos de diálisis peritoneal son tratamientos muy prolongados en el tiempo y exigen unos recursos humanos que yo creo que en este momento no es realista, pero la idea es muy buena y en sitios donde tienen los recursos, pues tiene un potencial de funcionamiento muy bueno. Sí, pero yo pienso que el problema es cuando tu casa no reúne las condiciones, porque esos sitios suelen estar limpios, suelen estar bien. El médico de familia viene una vez a la semana, que puede supervisar a ese enfermo un poco, a ver cómo va, y que igual que te lo haces en tu casa, es decir, mi casa no reúne las condiciones de este servicio que existe en mi localidad para podérmelo hacer. Un pequeño almacén donde pueda tener los materiales y para irme yo dando un paseo todos los días o cuando corresponda y poder hacerme la hemodiálisis tranquilamente, con los mismos peligros que tendría en mi casa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. El espacio, me refería al personal, me refería al recurso humano. El espacio, por supuesto que ese espacio, si está disponible y es más adecuado que el del domicilio, creo que es un recurso que se debe utilizar. ¿Hay algún modelo que he visto de un autobús que va por los pueblos que tiene monitores de hemodiálisis y el paciente, cuando llega al autobús al pueblo, se hace la diálisis? Eso lo he visto en alguna empresa en Estados Unidos. Yo creo que siempre que sea con una seguridad y si es mejor eso que lo que podría aportar un domicilio, aunque simplemente sea por almacenaje, se hace una organización adecuada y si se tiene adelante. Pues muchísimas gracias. Queremos ceñirnos al tiempo. Se nos han escapado 4 minutillos, pero bueno, yo creo que la pregunta lo merecía. Gracias a los ponentes, gracias a la mesa. Un aplauso. Pasamos a la siguiente mesa.